¿Te enamorarías de un extranjero? ¿Porque sí o no? Si me enamoraría de un extranjero, sí, me enamoraría de un extranjero. Porque sí. Ah, ¿por qué? Porque creo que puedo enamorarme de quien encuentre el hombre más apto y capaz para ser el padre de mis hijos, y creo que un extranjero no es algo muy exótico, ¿no? Creo que eso llama mucho la atención, que pueden ser muy exóticos. Creo que la pregunta sería, ¿por qué no? Ujú. ¿Salir con un gringo o con un latino? ¿Quién gana? Salir con un gringo, con un latino. ¿Quién gana? Depende de lo que busques. Depende de lo que ¿Y busques. qué buscas tú? Exacto. Esa es tu pregunta. ¿Qué busco yo? Uy, me gusta un gringo, pero, o sea, no el americano, sino sí, pero que tenga fuego de latino, ¿entiendes? Temperamento. Claro, Tiene porque que los estar en el latinos mismo nivel. tenemos, sí, sin embargo, hay ciertas diferencias, ¿no? Con los europeos, los gringos, Ujú. que, bueno, para mí son más interesantes que normalmente pues, encuentras en la cultura latinoamericana. O parece que como ya lo conozco, es algo muy común, ¿entiendes? ¿Para qué te voy a hablar de algo que tú y yo ya sabemos? Me interesa más porque hay más cosas de las que compartir, ¿Aceptarías casarte con un extranjero que conociste en línea? ¿sí? ¿Y tan rápido? No, pero ¿Cuánto tiempo exacto. necesitarías? No sé, depende del fuego, depende de la conexión. Podría casarme a la semana siguiente, al día siguiente, si hubo una conexión muy fuerte. Semana siguiente. Claro. ¿Por qué no? Mañana me muero, imagínate. Pude haberle dicho que sí y me morí Parece, y no pude. parece que tú eres una maestra de juego. ¿Por qué? ¿Tú crees? Si No, eres tan vivo, rápida, no, me gusta sentir que me voy a morir mañana y ya. vives en el momento. Vivo en el momento, pero con la esperanza de que siempre hay un día después, Y, pero recordando que estoy acá, ¿no? y si se siente derecho, vas por allá. ¿Y si se siente qué? Derecho, vas por allá. Como derecho. No entiendo. Tu Se español. siente bien, Ya, claro, si hay una conexión, imagínate. Vas, encuentras una conexión increíble con alguien. Y ya está. No tienes que pensarlo más. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? No funciona. Bueno, ya no funcionó. Nos divorciamos. Listo. ¿crees que los hombres extranjeros tratan mejor a las mujeres latinas? No. Es que estás clasificando todas tus preguntas por extranjero, no extranjero. Es como, es muy cuadriculado. Pero bueno, si jugamos en ese rol, eh, hay conocido extranjeros que han sido eh, un comportamiento muy mal, y latinos también. Creo que, no sé, no. Para mí es, es más una cuestión de... Pero acá está la diferencia, que un extranjero, depende de qué zona, pero europeos suelen ser más fríos que los latinos. ¿Qué significa? Que en las citas los latinos suelen tener más contacto físico, los Ujú. europeos no. No significa que te traten mal y las chicas piensan que son más fríos, simplemente que su forma de comunicarse, que a mí me encanta. Me gusta, sí, que me ignoren, que, que sean fríos, pero depende, ¿no? No todo el tiempo. Pero sí, eso es interesante, porque es algo que no estabas acostumbrada, fuera de lo común, También depende de hombre a hombre. como de hombre a hombre. Cada hombre es un poco diferente, aunque Todos es los de la hombres son misma. diferentes. Hay latinos muy Y fríos. todos quieren lo mismo. No sé, no he estado con todos los hombres. ¿Qué opinas de los hombres extranjeros que quienes vienen a buscar novia en Latinoamérica? Genial, me parece que si tú eres feliz, si quieres, solo vienes a buscarte una novia y ya está, listo, disfrútala y ojalá la encuentres. Si vienes y solo quieres buscar ayahuasca, genial, búscalo y sé feliz. Si vienes y quieres hacer acá una empresa de cacao, hazlo. No, no me opongo, me parece ya
con tal que una persona sepa qué es lo que quiere en su vida y trabaje para ello, y sea algo que no lastime y ni moleste a nadie, excelente. A cada uno su propio camino. Obvio. En Perú decimos, si no es mi culo, no me molesta. ¿Tendrías una relación seria con un gringo o solo algo casual? ¿O ambos? No, casual. Si tendría, sí, claro, con un gringo, con un latino tendría una relación seria. Depende de la conexión, no sé. Pero algo casual, no, no soy mucho, no me gustan las cosas casuales. Es como, es un desgaste energético, creo yo. Gastas mucha energía. Es mejor cuando te enfocas en alguien, pones toda tu energía ahí y ya, ¿no? Y listo, si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. ¿Los hombres latinos o los extranjeros? ¿Quiénes besan mejor? Ah, De tu muy buena experiencia. pregunta. Uy, tendrás que pensar. ¿Quiénes besan mejor? Depende de qué país también. Es que mira, hay extranjeros que besan bien, hay otros que besan muy bien, hay latinos que besan bien y hay otros que besan muy bien. Pero no sé, depende del país. No, yo creo que los latinos. Sí, los latinos besan mejor. ¿Has tenido relación con un extranjero? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Increíble. ¿Estás con él todavía? ¿No? ¿Crees que los hombres de fuera solo buscan pasar ratos con latinas? Algunos sí, otros no. Creo que la mayoría que yo he conocido, no. O sea, en mi experiencia, no. Pero también he conocido quienes sí, solo vienen a pasar un rato. Y latinos también, ¿no? Creo que es 50-50. No hay mucha diferencia en eso. 50-50, claro. No creo que haya mucha diferencia. 50-50 con los latinos. ¿Cuál ha sido tu peor cita con un extranjero? Mi peor cita con un extranjero. No, no tuve una mala cita. No recuerdo. Cuando terminé vomitando, tal vez una cita que tomé mucho y vomité, pero no fue malo, fue bonito, interesante, un recuerdo. Después, todas fueron muy buenas, no tuve alguna mala cita, debería, aún hay tiempo, hay vida. ¿Te parece atractivo que un extranjero trate de hablar español con acento? No, no, no me parece atractivo, pero me parece tierno, es muy diferente. Pero depende de qué país. Hay algunos, como los americanos, que por favor no hablen español, porque es muy difícil, se escucha muy tierno, pero no. Pero hay otros países europeos en donde sí tienen, se les es fácil hablar el español y tener un acento de acá. Entonces, depende de qué país, depende de qué país. Si puedes pronunciar la R, sobre todo. Por ejemplo, tu acento es bueno en español. ¿Aceptarías dinero o regalos de un extranjero a cambio de compañía? No, me parece muy estúpido. Pero digamos que A quiere capa ir de por sexo, restaurante con alguien ya, y tú y estás ocupada, te ofrece. te pago para que tengas sexo conmigo. No, es que es muy riesgoso, es muy irresponsable, y que me termina contagiando algo, y ya no. Pero tú hablas sobre intimidad. Digamos que necesita ir a alguna reunión y no tiene No te con quién cobro, si ir. tengo tiempo yo voy y te ayudo. Te digo, ya, puedo acompañarte, pero es que pagar es entender, siempre y cuando, no digo que esté mal, no digo que esté mal. Quienes lo hagan excelente y bien, ¿no? Pero particularmente yo, si son cosas que siento que no requieren un esfuerzo y que yo puedo hacerlas sin ningún pago, las hago sin ningún problema, ¿no? Como darle un vaso de agua a alguien. No se le niega un vaso de agua a alguien. Ya está. ¿Por qué crees que las latinas atraen tanto a los hombres de otros países? Somos exóticas. Es eso. Los europeos son muy fríos.
Y un hombre europeo gringo necesita fuego en su vida. Y las latinas le damos eso, fuego, Solamente a europeos, a gringos, cualquier gringo. al americano, ¿no? ¿Crees que una latina puede enamorar a un extranjero más rápido que una chica de su Obvio, país? claro que sí, definitivamente. Sí, siempre lo nuevo te atrae. ¿Y por qué es eso? Porque eso es siempre lo nuevo, lo exótico te llama la atención. Incluso yo entiendo que esta puede ser una respuesta natural y biológica, ¿sabes? ¿Por qué, por qué crees que en los países de Latinoamérica o en donde normalmente hay una característica física común, viene un europeo, un extranjero y es como, wow, ay, sí, mira qué lindos ojos? ¿Por qué? Porque es algo natural. Es natural que lo desconocido te atraiga y te llame la atención por ser exclusivo. Si acá hubiesen 10.000 gringos, 10.000 europeos, no llamaría la atención a nadie. Pero no hay. Llama la atención lo exclusivo. Y lo mismo, una latina se va para allá. Y si hay muchas latinas, no llama la atención. Pero si hay pocas latinas, sí, claro que sí. Porque es exclusivo. Es una respuesta natural y biológica del ser humano. Cuando un hombre de otro país se te acerca, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que pienso? Se me acerca. ¿Sí vino por ayahuasca o no? Sin nada más. Lo primero que pienso será, ¿estará metido en el mundo de las plantas o no? Pero eso quise preguntar cuando quiere y pide tu número, quiere Ah, hablarte. cuando se acerca a pedirme mi número, eso nunca Digamos, pasa. nunca se te Los pasó. europeos no hacen eso. A mí no me pasó. Ellos van, te miran. Sí, ves el contacto porque te miran. ¿Cómo Ni en está? un bar. No tuve la experiencia en un bar. No tengo esa experiencia. El gringo creo que sí son más lanzados, ¿no? ¿Cuál es un error común que cometen los hombres extranjeros cuando intentan coquetear o llamar tu atención? No mostrar interés. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Los europeos suelen, también depende del país, ¿no? España, por ejemplo, son más como latinos. Pero hay otros países, los países más fríos, por ejemplo, les gustas, pero ellos no te demuestran que les gustas, ¿sabes? No te escriben, pero no te dan a entender que les gustas. Entonces, creo que eso es un error porque a las latinas es, si me gustas, quiero saber que yo te gusto, dímelo. O si no, yo creo que ya no te gusto y ya, listo. Creo que eso es un error común que hay. Y al final te enteras que sí le gustabas, pero no te lo demostraba. Y era ya, ser fríos, creo que ser muy fríos. ¿Tus amigos y familiares tienen opiniones diferentes sobre el hecho de que salgas con hombres de otros países? Claro, tiene miedo que me roben los órganos. ¿Eso es un miedo común acá? Sí, pienso que sí. Que No, te no secuestren y ya. no tienen miedo que te enamore y te hace mamá soltera. De eso no tienen miedo. No, es que acá es común eso, ¿sabes? Acá es común que las mujeres sean madres solteras. Entonces, todos están acostumbrados a ser madre soltera. Claro, no es algo nuevo. Puede ser mamá soltera y es una realidad que tú lo ves todos los días y una posibilidad que aceptas porque ya lo has visto por años. Pero con un gringo es, uy, qué miedo, lo desconocido. Seguramente se droga. Seguramente te va a llevar al mundo de las drogas y las adicciones y las orgías y todo lo satánico. Cuéntame sobre el mejor gesto romántico que hayas recibido. El mejor gesto romántico. Sí, y Uy, si qué fue de lindo. alguien local o de un extranjero. Uy, muy buena pregunta. No, de un extranjero. ¿Y qué se pasó? Me regaló algo manual. Él hizo a mano. ¿Alguna artesanía? No, fue dos cosas muy lindas. No, una, algo que hizo, o sea, él mismo se tomó el tiempo el día de mi cumpleaños, el día de que tú naces, los planetas, las estrellas, hay estrellas que están alineadas en una determinada posición. O sea, y él lo encontró y lo dibujó.
Y, ya, y me lo dio. Y otra persona que sabía que me gustaba algo mucho, digamos una fruta, y se tomó todo un día intentando buscar esa fruta que era muy difícil de encontrar. Se tomó todo el día intentando encontrarla y ya. Y lo encontró y me lo dio. Me pareció muy lindo. O sea, es más porque se tomaron el tiempo de pensar en ti, hicieron y te pusieron la suficiente atención para saber qué era lo que te gustaba. Porque a mí me gustan más los recuerdos que los regalos. ¿Cómo tiene que ser el hombre en la relación? Ardiente. Tiene que ser honesto. Tiene que ser, creo yo, siempre soñador, disciplinado. ¿Crees que las redes sociales han cambiado la Sí. forma en que la gente se acerca al romance? Sí. ¿En qué forma? Sí. Mucho. A veces es, es eso, ¿no? Una cita y están mirando el teléfono, ya se ha vuelto extraño cruzar las miradas y simplemente si antes se tomaban el tiempo para intentar averiguar algo sobre ti, preguntándole a tus amigas, intentando indagar en tu familia, ahora es solo ver tus redes sociales y ya creer que esa persona eres tú por fotos y ya, y listo, ¿no? Nos armamos ya una idea de la otra persona y creamos una opinión de la otra persona basados mayoritariamente en los primeros días que los conoces, en las publicaciones que tiene por sus redes sociales, y eso para mí es un bloqueo que pones para conectar. ¿Hay algún estereotipo sobre las mujeres latinas que te resulte especialmente frustrante o que sea completamente falso? Como tú dime, ¿qué estereotipo existe? No sé. ¿Tú nunca escuchaste un estereotipo? Calientes. Sí, somos calientes, ¿por qué no? Vivimos en países cálidos. ¿No son locas? ¿Qué es loca? ¿No agarran cuchillos cuando hay un argumento, hay alguna discusión? Obvio. Obvio. ¿No es normal? ¿No? ¿No se puede hacer eso? En general, hay muchos estereotipos, pero lo tienen gran parte las latinas, otras no. Entonces, no puedo decirte, esto es mentira, porque sí he conocido gente muy loca que lo hace, ¿no? Entonces, pero algo que no sea cierto completamente, ya, tal vez, no sé, que como vivimos en Latinoamérica nos drogamos todo el tiempo, porque la coca es barata acá. No, por lo menos no las chicas. Eso sí, no es muy común. Muy poco he conocido. Más si los hombres o los extranjeros, ¿no? ¿Qué es una cosa que te gustaría que los hombres extranjeros entendieran sobre las mujeres latinas? Que entiendan sobre las latinas. Ay, solo sean obedientes. Eso. No peleen. ¿Por qué pelean? No entiendo. Un hombre, mira, hay cosas muy básicas y reglas muy generales, ¿no? Los hombres son muy básicos. Ey, eso sí, por ejemplo, es muy importante. No importa si es latino, no importa si es europeo, no importa si es de China, el hombre es hombre. Y he visto una biología única en cada hombre. Son como monos, tal cual. A él solo dale buena comida, no le hagas problemas, dale un buen sexo y déjalo que tome cerveza o esté con los amigos, listo, él es feliz. El hombre es así, no necesita más, nada más. A una mujer es diferente, a una latina aún más. Ah, no, a ella sí, es como, si tengo hambre, quiero ir a un restaurante, no me preguntes a dónde, porque te voy a decir a dónde tú quieras. ¿Me entiendes? Y me vas a contestar, no, pero tú dime, no, a donde tú quieras. Denos atención, solo eso. Las mujeres te decimos todo. Tú dices, no, pero yo no sé por qué está molesta. No, sí sabes por qué está molesta. Tú sabes.
solo que no le diste atención. Ella te lo dijo, y te lo dijo más de una vez, porque para que una mujer latina se moleste y esté muy molesta y esté muy cabreada, es porque ella te dijo más de una vez por qué está molesta, solo que no pusiste atención. Tienes que poner mucha atención porque ellas te lo van a decir todo. Incluso te van a decir la solución, pero el hombre es hombre y no escucha y no te da la atención. Eso, escuchen, nada más. ¿Algo más quisieras aconsejar? Vivan la vida y no dejes que la vida te viva. Muchas gracias. Listo. Gracias.